El viento del desierto soplaba. El viento del desierto soplaba entre las calles polvorientas del pequeño pueblo de San Andrés. Era un lugar humilde, hecho de casas de adobe y techos de teja que parecían resistir al tiempo con más terquedad que fuerza. El sol castigaba con dureza, pero el calor no era lo único que agobiaba a sus habitantes. Había un silencio espeso, un miedo oculto que se reflejaba en los ojos de las mujeres, que caminaban apresuradas, evitando mirar a los hombres que vigilaban cada esquina. Ese miedo tenía nombre. Lo llamaban el enano. Su verdadero nombre se había perdido en el eco de los años, pero su apodo lo definía mejor que cualquier documento. Era bajo, grotesco, con una mirada turbia y una risa que helaba la sangre. La deformidad de su cuerpo era tan evidente como la crueldad de su alma. Y lo peor, usaba el terror para alimentar sus instintos más oscuros. Las noches en San Andrés eran suyas. Esperaba a que la luna cubriera el pueblo con sombras para acechar a las mujeres indefensas. Golpeaba puertas, irrumpía en casas o simplemente atrapaba a las que se aventuraban solas en la penumbra. Nadie se atrevía a detenerlo, porque los pocos que lo habían intentado habían amanecido colgados en la plaza, con el cuello torcido como advertencia. El enano tenía cómplices, un pequeño grupo de rufianes que lo seguían con devoción enfermiza. Ellos se encargaban de cubrir sus huellas, de comprar silencios, de ahogar los gritos de las víctimas en la noche. La autoridad local, cobarde y corrupta, lo dejaba hacer. El alcalde fingía que no veía, mientras recibía bolsas de dinero ensangrentado. Pero el pueblo no podía ocultar las cicatrices. Madres lloraban hijas desaparecidas, esposos buscaban venganza sin encontrar valor, y las niñas crecían con el temor de que algún día la sombra del enano tocara a su puerta. En ese infierno cotidiano vivía Rosaura, una joven de apenas 17 años, de cabello largo y mirada de esperanza quebrada. Ella había visto a su mejor amiga desaparecer una noche sin dejar rastro. Había escuchado los rumores, había visto la ropa desgarrada de otras, había sentido el peso del silencio colectivo. Sabía que tarde o temprano el enano pondría los ojos en ella. Y esa noche el destino cumplió la amenaza. El calor había sido insoportable, y Rosaura salió al patio a buscar un poco de aire. La luna iluminaba débilmente la calle, y fue entonces cuando lo escuchó. Pasos pesados, una risa baja, arrastrada, que se colaba como veneno entre las paredes de adobe. El corazón de la joven comenzó a latir desbocado. Corrió hacia la puerta, pero era tarde. Una sombra pequeña, deforme, bloqueaba la entrada. «Buenas noches, muñeca», gruñó la voz del enano. «Ya era hora de que te tocara». Rosaura gritó con todas sus fuerzas, un grito que desgarró la quietud del pueblo. Algunos vecinos oyeron, pero cerraron las ventanas con miedo. Nadie quería ser el siguiente cadáver expuesto en la plaza. Nadie, salvo uno. Un forastero que había llegado al pueblo apenas esa tarde. Montaba un caballo oscuro y se había alojado en la cantina, pidiendo solo tequila y silencio. Nadie se atrevió a preguntarle nada. Su bigote recio y su sombrero de ala ancha hablaban por sí solos. Pero cuando escuchó el grito de Rosaura, su mano se posó en el revólver como si el destino lo hubiera estado esperando. Ese forastero no era cualquiera, era Pancho Villa. Villa había llegado a San Andrés siguiendo rumores. Sus hombres le habían hablado de un demonio enano que aterrorizaba a las mujeres de la región, y aunque sus campañas estaban enfocadas en la revolución, Villa jamás ignoraba el sufrimiento del pueblo. Para él, la justicia no se limitaba a pelear contra federales o hacendados corruptos. También significaba arrancar de raíz a los monstruos que envenenaban a su gente. Al escuchar el grito, Villa salió de la cantina como un rayo. El caballo relinchó al sentir la urgencia de su jinete. En segundos, estaba frente a la casa de Rosaura. Lo que vio lo hizo hervir de rabia. El enano, con su sonrisa torcida, sujetaba a la muchacha contra la pared, mientras ella forcejeaba con desesperación. Los cómplices miraban desde la esquina.
listos para intervenir si alguien osaba detenerlo. Villa no dudó. «¡Suéltala ahora mismo, maldito!», tronó su voz, fuerte como un disparo. El enano se giró, sorprendido. Por un instante, la burla en su rostro se desvaneció al reconocer a la leyenda que tenía enfrente. Pancho Villa no era un hombre más, era el Centauro del Norte, el general temido por federales y respetado por campesinos. Pero la soberbia pudo más. «Este no es asunto tuyo, Villa», escupió el enano. «Aquí mando yo». Villa bajó del caballo con calma. Sus botas levantaron polvo. Su mano firme descansaba sobre la culata del revólver. Su mirada no era de advertencia, era una sentencia. «Aquí manda el pueblo, y el pueblo ya no te quiere». Los cómplices intentaron intervenir, pero el fuego de Villa fue más rápido. Un disparo al aire bastó para que retrocedieran temblando. El enano, rabioso, soltó a Rosaura y sacó un cuchillo, avanzando con furia hacia el revolucionario. El pueblo entero contuvo la respiración. Nadie se había atrevido jamás a enfrentar al monstruo que los había gobernado con miedo. Y allí estaba Pancho Villa, erguido, esperando como quien sabe que la justicia no se negocia, se ejecuta. La historia de esa noche apenas comenzaba, pero ya se había encendido la chispa de un destino inevitable. Porque cuando Villa llegaba, no había escondite para la injusticia. El cuchillo brillaba bajo la luna como una víbora hambrienta. El enano avanzaba con pasos cortos, pero cargados de furia. Su respiración era un gruñido, sus ojos pequeños, 2 carbones encendidos de odio. Villa lo miraba fijo, inmóvil, como si cada segundo que pasaba fuera un martillazo que sellaba el destino del pueblo. Rosaura, todavía temblando, retrocedió hasta la pared de adobe. Sus manos buscaban un escape que no existía, pero sus ojos permanecían clavados en Villa, como si aquel hombre fuese el último muro que podía salvarla del infierno. Los cómplices del enano dudaban en la esquina. Tenían pistolas, tenían ventaja numérica, pero la sola presencia del Centauro del Norte los desarmaba. El nombre de Villa pesaba más que cualquier bala. Muchos de ellos habían oído las historias. Aldeas enteras liberadas, hacendados crueles colgados por sus abusos, federales derrotados en batallas imposibles. Y sabían que si disparaban contra él, no sería Villa el único que respondería. Toda la división del norte caería sobre sus cabezas. El enano lanzó el primer ataque, un zarpazo de cuchillo dirigido al abdomen de Villa. El general giró con rapidez felina, esquivando el filo por un suspiro, y respondió con un golpe seco de revólver en la sien del agresor. El enano cayó de rodillas, pero se levantó de inmediato, escupiendo sangre y maldiciones. «¡Maldito seas, Villa!», rugió. «¡Este es mi pueblo!». «No», replicó Villa, con voz de trueno. «Este es el pueblo de su gente, y hoy vuelve a ser libre». Un nuevo ataque. El enano saltó, bajo y rápido, buscando las piernas del revolucionario. Villa retrocedió un paso, levantó la rodilla y lo hizo trastabillar contra el polvo. La gente comenzó a asomarse tímidamente desde las ventanas, atraída por el estruendo. Ojos llenos de miedo, pero también de un brillo que hacía mucho no se veía. Esperanza. El enano, humillado por la caída, chilló como bestia herida. Se lanzó de nuevo, esta vez con toda la furia de su cuerpo pequeño. Villa lo recibió con un movimiento certero. Le torció la muñeca hasta que el cuchillo cayó y lo pateó con tal fuerza que rodó por el suelo, escupiendo polvo y saliva. Los cómplices dieron un paso al frente. Querían ayudar, pero Villa ya tenía el revólver en la mano, apuntando con calma mortal. «El primero que dé un paso más no verá el amanecer», sentenció. El silencio se hizo pesado. Los hombres bajaron la mirada, incapaces de desafiarlo. El enano, jadeante, trató de arrastrarse hacia su cuchillo. Villa se adelantó y lo pisó con la bota. La diferencia entre ambos era abismal. Uno era una leyenda hecha carne, el otro un tirano miserable sostenido por el miedo.
Villa lo levantó del cuello como quien alza a un niño, aunque en sus ojos no había compasión. «Escucha bien, malnacido», dijo apretando los dientes. «Has llenado este pueblo de lágrimas. Has robado la paz de mujeres inocentes. Has manchado con tu sombra cada rincón de estas calles». El enano se retorcía, tratando de zafarse, pero Villa continuó. «Hoy tu reinado termina, y tu castigo será ejemplo para todos los que se creen dueños de la vida de otros». Con un empujón brutal, Villa lo arrojó contra el suelo. El enano gimió, intentando incorporarse, pero el general sacó el revólver y apuntó directo a su pecho. El pueblo contuvo la respiración, nadie se movía. El enano, por primera vez en años, sintió miedo. Su voz, antes soberbia, se quebró en un balbuceo. ¡Piedad! Villa lo miró con frialdad. «Piedad tuvieron ellas», dijo, señalando con la barbilla a Rosaura y a todas las ventanas de donde asomaban miradas temblorosas. «Tu número». Un disparo cortó la noche. El cuerpo del enano se arqueó y cayó inerte sobre la tierra, que parecía reclamarlo como pago por todo lo que había ensuciado. El eco del tiro se extendió por todo San Andrés, y en ese eco algo se rompió: el miedo. Las puertas comenzaron a abrirse. Las mujeres salieron primero, con lágrimas en los ojos. Los hombres se acercaron detrás, en silencio reverente. Nadie gritó, nadie celebró. Había solemnidad en aquel acto, porque entendían que lo que acababan de presenciar no era una simple muerte, era justicia. Villa guardó su revólver y levantó la voz para que todos escucharan. «El pueblo es dueño de su destino, no más verdugos, no más cobardes que se esconden tras la impunidad. Si alguien aquí vuelve a alzar la mano contra una mujer, tendrá el mismo final que este desgraciado». El murmullo de aprobación creció, tímido al principio, pero pronto se volvió fuerte. Rosaura, aún temblando, se acercó y tomó la mano de Villa. «Gracias», susurró con voz quebrada. «Nos devolvió la vida». Villa la miró con ternura, pero también con la dureza de quien sabe que el camino aún es largo. «No me lo agradezcas a mí, muchacha. Agradece a la justicia. Yo solo soy el brazo que la ejecuta». El pueblo se reunió alrededor del cuerpo del enano. Nadie lloró por él. Nadie lo defendió. Lo arrastraron hasta la plaza, y allí, donde tantas veces había exhibido a sus víctimas como trofeos, lo dejaron expuesto como escarmiento. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, San Andrés durmió sin miedo. Las mujeres cerraron los ojos sabiendo que podían despertar sin el peso de la amenaza. Y en los corazones de todos, el nombre de Pancho Villa se grabó no solo como caudillo revolucionario, sino como el hombre que les devolvió la dignidad. Villa, antes del amanecer, montó su caballo y partió sin mirar atrás. Para él, aquel no era un triunfo personal. Era apenas una parada más en su lucha interminable contra los monstruos disfrazados de hombres, porque sabía que mientras existiera injusticia en la tierra mexicana, siempre habría otro pueblo esperando al centauro del norte. La madrugada había pintado de azul las calles de San Andrés. El aire, fresco y ligero, se sentía distinto. Ya no estaba cargado con la podredumbre del miedo. Por primera vez en años, el pueblo despertaba sin la sombra del enano. Las campanas de la iglesia repicaron con un sonido limpio, no para anunciar una misa, sino como un eco espontáneo de libertad. En la plaza, el cuerpo del enano yacía tendido, inmóvil, expuesto a la vista de todos. No era espectáculo morboso, era un recordatorio. El tirano que había doblegado a tantas mujeres, que había sembrado llanto en cada hogar, estaba ahora reducido a polvo y silencio. Ese fue el miedo, y ya no existe. Rosaura, todavía con el temblor en la piel, se mantenía de pie junto a otras jóvenes. Había sobrevivido a la noche más oscura de su vida, y sus ojos reflejaban algo nuevo: fuerza. La gente se acercaba a ella no solo para consolarla, sino para agradecerle por haber gritado, por no haberse rendido,
por haber roto el silencio que mantenía a todos en cadenas invisibles. Pero sobre todo, agradecían al hombre que, como un rayo inesperado, había traído justicia. Pancho Villa ya no estaba en el pueblo. Había partido al amanecer, tan rápido como llegó, dejando tras de sí solo el polvo de su caballo y el eco de su nombre. Sin embargo, su presencia seguía allí, en cada corazón, como si el aire mismo lo recordara. El alcalde, cobarde y servil, intentó justificarse. Quiso hablar en la plaza, diciendo que él siempre había estado del lado del pueblo, que desconocía los abusos del enano, pero nadie lo escuchó. Nadie lo respetaba ya. Algunos hombres hartos lo rodearon y le dejaron en claro que su tiempo también había terminado. La autoridad no podía volver a ser cómplice del dolor. La gente decidió reunirse en la plaza. Fue una asamblea espontánea, nacida de la necesidad de hablar después de años de silencio. Mujeres que nunca se habían atrevido a contar sus sufrimientos comenzaron a alzar la voz. Una anciana relató cómo su hija desapareció en manos del enano. Otra mujer confesó entre lágrimas que había vivido con miedo de dejar sola a su pequeña. Cada palabra era un hilo que se rompía, liberando un nudo que había asfixiado al pueblo entero. Los hombres escuchaban con vergüenza. Muchos habían callado por miedo, otros habían mirado a otro lado, y ahora comprendían que su silencio también los había hecho cómplices. Era hora de levantarse, de prometer que nunca más permitirían que un solo hombre sometiera a todos. En el centro de la reunión, Rosaura habló. Su voz aún temblaba, pero cada palabra llevaba la fuerza de una verdad recién nacida. Villa no vino solo a salvarme a mí, dijo. Vino a despertarnos. Si él hubiera callado, hoy yo sería otra sombra más entre tantas. Pero gritó, luchó, y nos recordó lo que significa tener dignidad. Ahora nos toca a nosotros cuidar de lo que nos devolvió. El pueblo entero asintió. Era como si las cadenas invisibles hubieran caído y cada persona respirara por primera vez aire verdadero. Decidieron que la plaza, donde tantas veces el enano había mostrado su crueldad, sería ahora símbolo de libertad. Plantaron un árbol en el centro, un fresno joven, como señal de un nuevo comienzo. Los niños corrieron alrededor, riendo, mientras los adultos clavaban una cruz de madera en el suelo donde había caído el tirano. No era para honrarlo, sino para recordar que la justicia no olvida y que el mal, por más que se disfrace de poder, siempre acaba por caer. Rosaura miró el horizonte. En su interior, sabía que aquella noche la había marcado para siempre. Ya no era solo una muchacha asustada, ahora llevaba en su corazón el deber de proteger a las demás, de mantener viva la llama que Villa había encendido. Al caer la tarde, las casas comenzaron a llenarse de música. No era celebración ruidosa, era un canto sereno, un agradecimiento. Guitarras sonaban, voces se unían, y el aire olía a pan recién hecho y esperanza. El pueblo, poco a poco, volvía a reconocerse en la alegría, y mientras tanto, en algún lugar lejano del desierto, Pancho Villa cabalgaba con la mirada fija en el horizonte. No necesitaba escuchar agradecimientos, no esperaba monumentos. Para él, la verdadera victoria no estaba en las balas disparadas, sino en saber que cada pueblo donde pasaba dejaba de temblar. San Andrés nunca volvió a ser el mismo. Aquel día se convirtió en leyenda, contada de generación en generación. Hubo un tiempo en que un enano cruel sembró terror en nuestro pueblo, pero una noche, Pancho Villa llegó y con un disparo devolvió la vida a todos. Desde entonces, nadie volvió a callar frente a la injusticia. El fresno en la plaza creció fuerte, y bajo su sombra, los niños jugaban libres. El miedo había muerto, y en su lugar, había nacido un pueblo que volvió a respirar.